Es una vez sumamente difícil hacer política. ¿Cuál es el siguiente botín que te queda? Los ahorros de la gente. El mamarracho propuesto por la convención se parecía a la Constitución boliviana. Y ahí es que hemos sentado a grupos de jóvenes durante meses para preguntarles qué país quieren. ¿Dónde quisieras vivir tú? Tú, Carol, has conocido a esos jóvenes. Sí. Has visto que varios de ellos tienen la intención de promover mejores ideas dentro de la política, pero son jóvenes. Tú puedes ignorar la realidad, pero no ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Actualmente Chile está pasando una de sus peores crisis en la historia. Si bien es cierto que años anteriores habían tenido crisis, sobre todo en el gobierno de Michelle Bachelet, que fue un gobierno progresista y más relacionado con la izquierda más dura de América Latina, actualmente tienen apenas un 0.2% de crecimiento, cuando en años anteriores habían llegado a acumular incluso un 7% de crecimiento sin hacer absolutamente ningún tipo de cambios. Incluso, como comenta Axel Kaiser en una de sus últimas entrevistas, en el gobierno de Piñera, literalmente la economía ha crecido a pasos acelerados a pesar de que ha tenido una pésima gestión. Incluso en el gobierno de Bachelet, donde se han implementado medidas bastante zurdas, han tenido un buen crecimiento, pero en el gobierno de Boric esto llegó a su fin básicamente. Además hay que tener en cuenta que uno de los principales motores de este desastre es la relación que tiene Boric con Bolivia. Uno de los actores más importantes en toda esta trama, que fue Juan Pablo Chamón, fue a Chile a hablar acerca de estos temas, el relacionamiento entre Bolivia y Chile y la implementación de estas pésimas políticas en Chile a un programa chileno físicamente. Y nada, este es el debate que han tenido. Vean. Como pueden ver, estamos hoy día con Bernardita Molina. ¿Cómo estás, Berni? Bienvenida a La Voz de la Gente. Bien, con muchas ganas de que empiece el fin de semana. ¿Cierto? Y con Juan Pablo Chamón, una visita que nos acompaña desde Bolivia, director ejecutivo de Libera Bolivia. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, Carol, muchísimas gracias y un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Oye, les voy a contar. Nosotros, me tocó conocer a Juan Pablo, nos conocimos en Bolivia, en La Paz. Nosotros con Eduardo Cretón, ex convencional constituyente, fuimos a Bolivia cuando nos dijeron, empezaron a decir que el mamarracho propuesto por la convención se parecía a la Constitución boliviana. Empezaron a decir eso y fuimos a Bolivia a ver qué es lo que había, qué era real. Juntamos con Juan Pablo, con Libera, con mucha gente, y nos hicieron una agenda espectacular para entender bien lo que estaba pasando, y no van a creerme que la sorpresa nuestra fue cuando nos dimos cuenta que todos ellos nos dijeron que la propuesta de constitución era mucho peor que la constitución boliviana. Era la constitución boliviana con esteroides. Exactamente. ¿Por reforzada? qué? Porque toda la gente que la estaba escribiendo había aprendido de la experiencia boliviana, por lo tanto las cosas que no les habían resultado tan bien, las habían mejorado, entre comillas, empeorado. Por lo tanto, cuando la gente no se acuerda de que estuvimos al borde real de caer en eso y mucho más, es que nosotros estamos aquí para recordarlo, y por eso también queremos conversar hoy día con Juan Pablo, porque a la gente se le olvida, uno, que Bolivia está en la misma situación o muy parecida a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua también. A veces, claro, tú me decías, Bolivia es un país tan chiquitito que a veces se olvida de denunciar todas las cosas que están pasando. Tiene a la expresidenta y al gobernador de Santa Cruz presos hace muchísimo tiempo. Tiene básicamente una dictadura socialista también hace ¿cuántos años ya? Son 17 años y en el medio un pequeño gobierno de transición de 11 meses. De los cuales me imagino que también hay muchos de ellos que están presos, ¿no? La gran mayoría de los que estaban en primera plana. Y una de las cosas que yo quería tratar especialmente con Juan Pablo es para que veamos cuáles son los riesgos reales de caer en una dictadura socialista o en un socialismo real, concreto, como es este que se ha desarrollado en Bolivia. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno no se da cuenta que realmente pasan, pero que pasan. Por ejemplo, lo que hablábamos, cuando nosotros llegamos allá, cuando tratamos de armar el viaje con Eduardo, decíamos, ¿dónde están los partidos políticos de derecha? Pensábamos. Buena pregunta. Y bueno, encontramos... Bueno, lo que pasa es que la persecución política es tal que están presos o perseguidos, o ya perdieron las ganas de vivir, digamos. Es una vez sumamente difícil hacer política, y ha habido un intento, en realidad
ha existido una política exitosa por parte del movimiento al socialismo, que es el partido de Evo Morales, de eliminar a cualquier posibilidad de que una oposición inteligente, decente, se empiece a formar con una estructura como conocemos en el mundo occidental, que vendría a ser un partido político. Hay gente buena, dispersa, intentando hacer esfuerzos de hacer política, pero en general hoy no podemos hablar de que hay varios partidos políticos que pueden hacerle frente al gobierno. ¿Y los elimina metiéndolos presos? No solamente metiéndolos presos, sino desincentivando la participación en la política. Estamos hablando de que, por ejemplo, Evo Morales, de sus 14 años de gobierno, prácticamente en 11 de ellos ha tenido 2/3 en el Congreso. Claro. Entonces la oposición política no tenía ningún tipo de posibilidad de decir algo. Pero al mismo tiempo existían actores que tampoco tenían la voluntad de, por ejemplo, intentar buscar una candidatura única, generar un proyecto alternativo que lleve ideas nuevas a los territorios. Y es ahí donde, por ejemplo, nace Libera Bolivia, un intento en un espacio muy complejo, muy cerca de Plaza Murillo, que vendría a ser la plaza central de Bolivia, con la idea de formar a jóvenes líderes. Tú, Carol, has conocido a esos jóvenes, Sí. Has visto que varios de ellos tienen la intención de promover mejores ideas dentro de la política, pero son jóvenes. Son jóvenes, pero con muchas ganas se están formando, y uno cuando conoce Libera Bolivia, uno dice, bueno, aquí hay esperanza. O sea, la situación es dramática. Yo, verdad que me quedé impactada porque de lo que vi en muchas cosas, pero sí cuando uno conoce que hay jóvenes que están haciendo tomar conciencia a otros jóvenes y formándolos para poder ser una oposición constructiva, hay esperanza. Y vi que hoy día estaban armando como están haciendo como un pacto, un llamado de unidad, ¿cierto? ¿Cómo, Sí. ¿En qué se traduce eso? Es un acuerdo generacional. Nos hemos dado cuenta de que parte de los problemas de vivir en socialismo. Y aquí déjame decir algo que es bien importante. Tú puedes ignorar la realidad, pero no ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Y en general uno ya va notando de que el modelo implementado por Evo Morales con esa constitución, que ni él mismo la puede cumplir porque está tan mal hecha que todo el tiempo la viven destrozando, rompiendo, no tienen ni siquiera la necesidad de modificarla, sino no la respetan. simplemente no la respetan. Entonces, el desorden institucional que hay en el país está llevando también a que cada vez se note más el caos económico. Y en general nos hemos dado cuenta de que necesitamos respuestas. Probablemente hoy no se hacen eco los medios de comunicación porque más del 80% están en manos del Estado o los dueños son empresarios muy cercanos al gobierno. Entonces, no hay la posibilidad de comunicar libremente ideas que acerquen a los bolivianos a la libertad, al mundo y demás. Y ahí es que hemos sentado a grupos de jóvenes durante meses para preguntarles qué país quieren, dónde quisieras vivir tú. Lo primero que nos dicen es, quiero un país más de mundo, quiero un país que se pueda abrir, quiero un país donde si pido algo a mi casa, me llegue. Claro. En Bolivia no hay correos. En Bolivia no te llegan las cosas a la puerta de tu casa, por ejemplo. Cosas que tenemos totalmente normalizadas en Chile y que creemos que todo nuestro entorno, los países limítrofes están igual, y no. Nosotros para la fundación hicimos un pedido de libros de los Estados Unidos que llegó a través de una donación y ha tardado 4 años en llegar a nuestra puerta. No. ¿Pero porque aduana lo retiene o porque llega a Bolivia y ahí queda? No logra llegar a destino. Porque no hay un canal oficial que pueda establecer una manera. Y ni siquiera lógica. Informalmente delivery a alguien que te lleve una pizza, tampoco. No, eso sí existe. Ok, no hay correo. Pero no hay correos. Ya, no hay perfecto, correos. ya. Entonces, claro, estamos ante tal destrucción del país que lo que estamos empezando hoy. Si yo quiero trabajar, respeten de que yo pueda disfrutar de los frutos de mi trabajo. No me lo quites. O sea, tú como Estado no vengas y me lo quites. Si yo quiero el día de mañana iniciar un proyecto de vida, bueno, necesito hacerlo libremente en el sentido de que no va a venir el Estado a decirme cómo hacerlo, de que yo voy a poder hacerlo con mis convicciones y creencias, de que se va a respetar la vida, la propiedad.
En Bolivia, por ejemplo, hay cosas que son increíbles. Sé que estos temas son importantes de entender, porque a veces se habla mucho por un lado, que el socialismo en Bolivia funcionó, que sí funcionó porque es siempre una mala idea, y la implementación lleva a la destrucción. Y por otro lado, se dice que este ha sido un modelo exitoso de implementación de ciertas ideas. Y la realidad está ahí. Tenemos un país destrozado institucionalmente, con cientos de presos políticos. Hoy ya superan los 250 presos políticos. Sin inversión. No existe prácticamente inversión extranjera. Que se fue todo. Y además con una informalidad laboral del 86,2%. O sea, solo los funcionarios públicos están contratados. Solo cierto porcentaje de funcionarios públicos, porque la legislación laboral es tan difícil de cumplir que lo que termina sucediendo es que el primer empleador ilegal es el Estado. Oye, una cosa que aquí no hemos tomado en consideración. Ayer hablábamos de que las cifras de desempleo, de informalidad han aumentado en Chile sustantivamente, ya casi al 28%, 2,5 millones de personas informales. Había 600.000 hace muy pocos años, hoy día 2,5 millones de personas informales. Y hablábamos antes que hay dos razones por las cuales también se llega a esta informalidad. Por la legislación laboral, pero también porque está la cantidad de impuestos que se cobran, sí, y está la cantidad de cómo se ha ido aumentando el aporte solidario. También es que esto es el pilar solidario, lo que se habla aquí de la reforma de las pensiones, aumentar en el fondo que una parte del aporte a las pensiones vaya a la cotización individual y una parte vaya a la solidaridad. Pero ¿qué es lo que pasó en Bolivia? Primero, el Estado empezó a pagar ellos los fondos de pensiones. Sí, lo dejaron de pagar y después se expropiaron. O sea, fue exactamente el camino. Y hoy día el sueño de varios aquí, ¿no? Exacto. Y nosotros en Bolivia, en los 90, se tomó una decisión muy inteligente de imitar el modelo de las AFPs. Y eso funcionó muy bien. Efectivamente, a todos nos encantaría que nuestras jubilaciones crezcan lo más posible, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta las consecuencias de pedir, por ejemplo, que los políticos sean aquellos que manejen tu jubilación. Ellos no tienen ningún tipo de incentivo de cuidar que tu jubilación permanezca intacta o crezca de acá a 50 años, porque los que son políticos hoy no serán de acá a 50 años probablemente. Claro. Entonces, ahí también es importante entender cuáles son los incentivos que se dan en general para que las cosas funcionen. ¿Por qué ¿Por qué se ataca este tipo de espacios? Porque son un botín de dinero muy importante, claro, para la política. Demasiada plata. Cuando tú ya te has gastado, como en Bolivia, las reservas internacionales, que hoy solamente llegan a $1,000 millones. Probablemente alguien que nos está escuchando hoy tiene más que eso. Claro. Más reservas que las que Bolivia tiene internacionalmente. Exacto, en su casa, el precio de su casa. Y por otro lado, has empezado a gastar de tal forma que ¿cuál es el siguiente botín que te queda? Los ahorros de la gente. Después dices que esto es una decisión soberana, que lo que tú quieres hacer es cuidarlos, y se entiende que el núcleo del discurso va dirigido a que la gente te dice, a que los políticos te dicen, te estamos defendiendo. Pero en general no es una buena idea darle tanto poder a los políticos. Y eso ha pasado en Bolivia con la destrucción de la institucionalidad. Totalmente. Entonces ha pasado con la creación del Estado plurinacional. Le hemos regalado a la clase política, a la casta, como dice Javier Milei, la posibilidad de manejar muchos o demasiados aspectos de la vida de los ciudadanos, de las personas. Bueno, ese es el socialismo. Ya, nos queda un minuto, Juan Pablo, pero te quería preguntar, ¿qué le aconsejarías? Tú has estado recorriendo think tanks, has estado con distintas personas, líderes políticos acá en nuestro país, y además has recorrido Latinoamérica en general. Sí. ¿Qué le dirías hoy día a la gente que nos está escuchando, de acuerdo a la experiencia que tú tienes con lo que ha pasado en tu país y, bueno, lo que hemos visto cómo también nuestro país ha ido deteriorando y el riesgo que tú ves en todo lo que está pasando? Dos
Dos cosas que son importantes. La primera es no dejen de ver a Bolivia como un tema importante, porque si bien hay una historia de enfrentamientos y demás, las consecuencias de lo que está sucediendo hoy del otro lado de la frontera tienen una implicancia en lo que está pasando hoy en cuanto a la cuestión de la violencia, el terrorismo, el narcotráfico y demás. No es menor lo que está sucediendo del otro lado para lo que sucede hoy en Chile. Y vale la pena observarlo y vale la pena pensarlo mejor. Y por otro lado, la nota de la esperanza, y también aprovechando que es viernes, cuando las buenas ideas se contagian, un gran futuro es inevitable. Y en ese sentido es importante apoyar y acercarse a los espacios donde las buenas ideas se están difundiendo. He encontrado gente muy buena aquí en Chile que está trabajando muy bien y espero que en el futuro sean ellos quienes tengan la posibilidad de difundirlas en distintos espacios y sobre todo de llegar a lugares de influencia para poder seguir trabajando por un Chile mejor, por un Chile más próspero. A nosotros nos une la prosperidad, la justicia y sobre todo el amor por la libertad. Así es. Oye, muchas gracias, Juan Pablo, por estar hoy día aquí con nosotros y entregarnos este testimonio. A mí me pasa que no podemos olvidar nunca dejar de mirar para afuera lo que está pasando porque vienen del futuro. Como siempre que hablamos con bolivianos, venezolanos, bueno, tú decías Nicaragua también, es como que vienen del futuro si es que no hacemos algo. Entre las cosas más importantes para destacar de esta entrevista está el hecho de que se nombra la Constitución boliviana como una constitución desastrosa. Y es cierto, más allá de que tiene errores evidentemente y esos vacíos legales de alguna forma han permitido que, por ejemplo, en 2019 Evo Morales renuncie y actualmente tengamos otro presidente que no sea Evo Morales y no hayamos tenido una dictadura como la chavista o como la castrista en Cuba, más allá de eso, el hecho de que Chile haya querido copiar la Constitución boliviana ya me parece bastante peligroso, porque una cosa es copiarle la Constitución a Estados Unidos, que me parece muy bien, digo, le estás copiando la Constitución a un país bastante exitoso, ¿no? Pero si le vas a copiar la Constitución a un país que no solamente tiene una dictadura, sino que además tiene problemas económicos, sociales y políticos, entonces le estás cagando. En fin, yo creo que los chilenos en este punto ya se están dando cuenta, y digo la mayoría de los chilenos porque tomen en cuenta que en 2019 la mayoría de los jóvenes chilenos se han levantado en lucha contra el maldito sistema neoliberal que ha dominado en Chile, y bueno, nada, están comiéndose las consecuencias de ello, básicamente pobreza extrema, mucha más precarización, empleo no formal creciendo a patadas, relaciones súper turbias con países súper turbios, y nada. O sea, yo creo que hoy en día ya están empezando a entender cuál es la realidad de los países que vivimos el socialismo. En fin, suscríbanse al canal, de verdad me ayuda muchísimo si se suscriben al canal. Síganme en todas mis redes, que son todas estas de aquí. Sigan a Libera Bolivia, porque recuerden que Juan Pablo Chamón es el director, bueno, uno de los directores de Libera Bolivia, que es un think tank liberal en Bolivia, y hay que dar la batalla cultural como de pie esta lucha. Además de eso, pueden, si quieren tener murales como estos, ¡boom!, pueden donar a través de este hermoso QR que está aquí. Recuerden que cada pesito aumenta un poco. Nosotros queremos hacer un proyecto como este. No digo que necesariamente yo esté pintando esos murales, pero si quieren tener proyectos como este, de verdad me ayuda muchísimo que donen a través de ese QR, para que podamos tener proyectos como este en un futuro. En fin, síganme en todas mis redes, denle like al video, compartan el video, y si no me agarran, nos vemos la próxima. Chao, chao. De que tú nos avasalles, libertad es lo que el pueblo pide, mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen. El sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado, solamente han sido cálculos.